Bueno, pues continuamos. Al final de cuentas, la alimentación que se le va a hacer a una columna de destilación es muy importante especificar qué tipo de alimentación. Nunca, pero nunca hay que meter material de tipo sólido en una columna de destilación, porque las columnas de destilación no fueron hechas para meter material de tipo sólido, sino fueron hechas para puro material de tipo fluido, o sea, puro material en estado líquido, vapor o semivaporizada, pero nunca en estado sólido. Si nosotros metemos un material en estado sólido a una columna de destilación, válgame Dios. Entonces, eso es muy importante mencionar, que la alimentación a una columna de destilación siempre va a requerir de un material fluido. No va a requerir de otro tipo de material más que puro material fluido, ya sea vapor, líquido o semivapor. Bueno, dentro de los reflujos que puede generarse en una columna de destilación tenemos tanto el reflujo interno como el reflujo externo. El reflujo interno es un líquido que desciende en forma de zigzag y entra en contacto íntimo en cada uno de los platos con los vapores que ascienden, mientras que el externo se caracteriza porque el líquido requerido para que ocurra un buen fraccionamiento de los componentes del petróleo es determinado, ¿de acuerdo? Es determinado. Lo más importante es que en la destilación nosotros nos interesa efectuar una separación que no es fácil muchas veces de efectuar. De hecho, estamos hablando que en la destilación, para poder cambiar un líquido de un estado a otro, necesitamos que también la columna tenga precalentadores, o sea, equipos de casco y tubos donde se pueda precalentar la alimentación. Es importante que la alimentación quede precalentada para rápidamente poder ebullir el líquido que deseamos separar del otro líquido y así el trabajo sea más sencillo, no consumamos tanta energía y lo más importante, no arriesguemos al equipo de destilación, porque si metemos una alimentación líquida sin haber sido precalentada, al rato meter un líquido no precalentado en una columna de destilación puede repercutir en que haya mucho cúmulo de material dentro de la misma columna. Recordemos en los parámetros de mecánica de fluidos que todos los fluidos líquidos que suelen fluir por tuberías, por columnas o sobre partículas o lo que sea, dejan una capa límite. De hecho, si ustedes saben de la teoría de la capa límite, la teoría de la capa límite establece que cuando el fluido se va adhiriendo a las paredes del sistema y va dejando una parte de material sobre esas paredes del sistema que hacen que la velocidad del fluido no sea la misma cuando entra que cuando sale. De hecho, esas capas límites afectan la velocidad del fluido. Un horno también es importante dentro de esta columna porque va a ser necesario para elevar la temperatura de la alimentación hasta el punto que esté lista para ser fraccionada. Si nosotros queremos llevar a cabo una destilación fraccionada, no podemos hacerla prescindiendo de un horno. Y también un rehervidor. Este equipo generalmente es usado para transmitir el calor necesario para evaporar parte de un líquido que sale del fondo de la torre y se usa cuando la alimentación relativamente es liviana. Y las alimentaciones livianas las vamos a tener más en la destilación fraccionada. ¿De acuerdo? Y bueno, los productos que siempre vamos a obtener en las destilaciones van a ser gases, o sea, gases, gases licuados o líquidos que automáticamente sirvan como combustibles. Ejemplos de combustibles que se obtienen de destilación viene siendo el diésel, viene siendo la gasolina. Otro ejemplo de otro fluido que se obtiene por destilación viene siendo el tequila, acuérdense del famoso agave. Y bueno, pues a final de cuentas todos los que les gusta el tequila pues van a saber a qué me refiero con eso de la destilación del tequila.
Bueno, a continuación nada más les voy a pasar un pequeño esquemita de la destilación para que quede más claro a lo que se refiere este concepto.